Perdón, ¿ya va a empezar? Sí, maestro, va a iniciar la presentación la maestra Sofía. Buenos días. A nombre de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Chihuahua, el FORCAL Noroeste y el Festival Arte Nuevo, en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su presencia en el segundo día de trabajo del Coloquio Internacional Palimpuestos, Perspectivas Críticas del Norte de México. Después de un primer día de trabajo, es muy gratificante para mí darles la bienvenida a la segunda jornada del coloquio. El día de hoy contaremos con 6 bloques de ponencias que giran en torno a un análisis de lo reflexivo sobre cuestiones de suma importancia como la ética, las violencias en la región norte del país, los marcos culturales en los que nos desenvolvemos, las hibridaciones de la cultura popular y la cultura de masas, y un tema que consideramos trascendental, el estudio de género, el feminismo, los transfeminismos y la transmasculinidad. El coloquio Palimpuestos es una gran muestra de colaboración. Aplaudo que a pesar de las dificultades podamos hoy aprovechar las nuevas tecnologías para generar un diálogo abierto, y estoy segura que será muy enriquecedor para toda la comunidad, no solo de Chihuahua, sino del norte de México y el resto del país. No me queda más que agradecer nuevamente su presencia, invitarlos a seguir las 18 participaciones del día de hoy y ceder la palabra a Ana Isabel, quien es parte del comité organizador y será la moderadora de este bloque. Muchísimas gracias y disfrútenlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, en conjunto con el comité organizador del 7º Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, agradece su presencia en esta mesa de ponencia titulada Ética, Cuerpo, Biopoderes, Necropoderes y Violencias, proyectos ético-políticos de la crítica cultural contemporánea para intervenir en los fenómenos de las distancias, violencias en el México actual. Les recordamos que este y todos nuestros eventos son válidos para el carnet cultural universitario. Ahora, sin más preámbulo, cedemos la palabra a Futuro Moncada Forero, artista, docente e investigador que ha desarrollado su trabajo en torno a los sentidos del texto, los procesos de la imagen y las derivas del archivo. Ha publicado en México y Estados Unidos. Se encuentran de noche, durante el año 2020. Yagé, plumas, hocicos, lenguas. Papel espejo y los vasos comunicantes, Colombia y México en 2016. Así como Poesía es la política del inconsciente durante el año 2015. Es coautor de El imaginario simbólico femenino en las literaturas cubana y colombiana en el año 2001. Pertenece al colectivo Estética Unisex y actualmente realiza un doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, ¿se escucha? Muy bien. Pues un gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación. Valoro también el trabajo de todas las personas que están detrás de este difícil momento, porque hay que hacer muchos puentes tecnológicos para ponernos en sintonía como estamos ahorita. Y encuentro mucho sentido y mucho valor en el evento por lo que tiene que ver con no solamente la frontera geográfica, sino con otras muchas posibles, como por ejemplo la tecnológica. Bien, voy a compartir la presentación. ¿Se ve mi pantalla? Ok. Bueno. Había aplicado con dos ponencias, pero voy a hacer una presentación de este trabajo. Es un libro que se llama México y Estados Unidos se encuentran de noche. Es un libro que recién salió a finales del año pasado. Está embodegado ahora por justamente el tema pandémico y habla acerca de la fotografía en estos desiertos, en los desiertos de Sonora y Chihuahua.
inició como un ejercicio de deriva, un poco irresponsable en los años 2010 a 2013. Yo soy colombiano, tengo desde 2010 en Monterrey, y en esa época recién había nacido mi hijo. Iba yo con mi pareja y mi hijo a Tamaulipas, en la época que ustedes recordarán más difícil, aunque la que estamos viviendo no lo es menos posiblemente. Y en esos viajes empecé un diario que he venido desarrollando desde hace mucho tiempo de manera interrumpida, y que nutrió en cierto sentido este libro. Un viaje, digamos, central para el desarrollo de la escritura de este libro fue uno que hice también con mi pareja a Nogales, a Heroica Nogales, en Sonora, y a Hermosillo, y del otro lado de la frontera a Nogales y a Tucson. Y bueno, pues el hecho de haber enfrentado el desierto, que ya yo tenía referencias del desierto por referencias literarias, referencias verbales de amigos que me han contado lo que eso es, pues pude presenciar el desierto nevado, el desierto infranqueable de la frontera. Íbamos a un taller en este museo, el Museo de Arte de Nogales, que es una construcción increíble de Mario Panidar, que es un arquitecto funcionalista mexicano muy importante, en un plan que se llamaba el plan fronterizo, que intentaba visibilizar la frontera, darle otro carácter, una importancia que digo, con el tiempo se fue como deslavando. Aquí estamos en el taller dentro del museo. Y en este contexto, pues conocí a dos de los 10 autores que incluía en el libro. El libro tiene 5 autores de México y 5 de Estados Unidos. Y también encontré la estrategia escritural. Una parte de esa estrategia conocí a Paula Islas. Ella había ganado la Bienal de 2012 del Centro de la Imagen, que es el evento de fotografía más importante del país. Y había presentado una serie que se llama 2814, que habla acerca del periodo menstrual de la mujer. Ella hacía un registro fotográfico, fue una serie muy criticada. Yo le planteé a ella un ejercicio de correspondencia electrónica, y a partir de esa correspondencia desarrollamos un texto corto de 2-3 cuartillas que fue muy difícil de escribir. Ella estaba un poco precavida por los comentarios fuertes que había recibido su serie. A mí me cuestionaba el hecho de que los críticos no acudieran a los artistas para desarrollar sus comentarios, y este fue, digamos, que el origen de la escritura en gran medida del libro. Bueno, aquí vemos el paso de la frontera, es Tucson, y el haber visitado el Center for Creative Photography y también el Tucson Museum of Art para mí fue muy importante, particularmente este segundo lugar, porque tuve la oportunidad de ver la exposición Desert Grasslands, una exposición enorme con muchos autores estadounidenses, fotógrafos, y de esta exposición tomé a 3 fotógrafos que me parecieron particularmente significativos. Este es el corpus, son 10 fotógrafos. Los fotógrafos mexicanos, 3 nacidos en Hermosillo, 2 en Ciudad de México, y los fotógrafos estadounidenses, ninguno nacido en los desiertos, todos son migrantes hacia la zona de los desiertos, lo cual es también significativo. Y están entre las edades de los 30 y 70 años, ya 2 de ellos en el proceso fallecieron, Patrick Nagatani y Javier Ramírez Limón. Y bien, pues aquí aparece un reflejo de esa escritura. El ejercicio de escritura epistolar electrónica consistía en, más que en una entrevista, en una conversación, y esa conversación se llevaba a cabo hasta que una de las 2 partes quisiera suspenderla. Podía participarse con texto, con ligas, con referencias, con videos, etcétera, y cada conversación tuvo como un carácter particular. Unas fueron muy intensas, muy rápidas, y otras se mantuvieron en el tiempo hasta la fecha. El texto yo lo empecé a escribir en 2013,
Entonces, aquí están los autores, los autores mexicanos. Luis Mercado es un fotógrafo que tiene este proyecto que se llama This is not a city, this is not a town. Es un ejercicio fotográfico de estos espacios que están tan separados en México, unos de otros, y pues donde la presencia del desierto es tan avasalladora, tan impactante. Él dice que las acciones pues de las personas tienen que ser muy concretas, muy rápidas, muy racionales, porque el desierto no te da pausa. El desierto está todo el tiempo ahí y es un lugar donde hacer la vida es difícil. Alfredo Karam es otro de los fotógrafos mexicanos. Él tiene un ejercicio más ecológico. Él retoma objetos de los espacios naturales y con esos objetos recompone bodegones en los que comenta la cultura material de nuestro tiempo y la manera como incide en el paisaje. Miguel Fernández de Castro es un fotógrafo que aborda el tema del paisaje desde la geología y desde la política, y tiene, por ejemplo, este carrito que está alimentado con energía solar, que le da una autonomía y que le permite proyectar imágenes fotográficas o videos en el lugar que él quiera y cuando él quiera, porque es autónomo en términos de energía. Tiene ese proyecto que se llama Atlas Marginal de Geología. Carlos Iván Hernández tiene un proyecto que se llama Despojo, un trabajo mejor que se llama Despojo, que alude evidentemente al fardo, al muerto, al residuo, y tiene un comentario político. Dice que el paisaje es un resultado de la propiedad privada y que una manera de intervenirlo es el graffiti. El graffiti es como un gesto subversivo en el paisaje. Javier Ramírez Limón hace una aproximación desde la percepción de los migrantes o los refugiados, como dice otro de los autores incluidos en este libro, se llama David Taylor. Él dice que no son migrantes sino refugiados. Ahí pues podríamos poner eso a discusión, quizá en otro momento cuando haya más tiempo. Y él registra los paisajes con una cámara pocket, una cámara que tiene aberraciones, una cámara, digamos, económica discreta, que le permitía ir con los migrantes a hacer el registro de las brechas, de los matorrales que estas personas recorren en su camino de Altar al Sázabe. Michael Berman es, digamos, una persona que tiene un trabajo en el que fragmenta la imagen, hace unas composiciones enormes con estos paneles que son intervenidos también con pintura, y donde registra sus derivas en el desierto. Todos estos fotógrafos son caminantes, son pues grandes caminantes, ¿no? Como decía el abuelo de Miguel Fernández de Castro, el caminar en el desierto exige rigor, exige preparación. Hay que preparar esos viajes porque pues el desierto es impredecible y puede pasarte cualquier cosa, ¿no? Entonces, Michael Berman ha hecho, como todos los demás autores, esos recorridos, y no solamente en México y Estados Unidos, sino en otros países. Y esta es su manera de componer la imagen. David Taylor tiene un proyecto, un trabajo que se llama Working the Line. Son dos, Working y The Line. Tuvo la fortuna de fotografiar desde la perspectiva de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, que digo, la perspectiva latinoamericana de la fotografía es otra, es la de los migrantes que intentan cruzar, es la del muro infranqueable. En este caso estaba David del lado de las personas que detienen, de las que decomisan, de las que impiden el paso. Mark Klett hace un trabajo que se llama refotografía. La refotografía es un ejercicio fotográfico que plantea las distancias temporales de lugares a través de un ejercicio de registro desde el mismo ángulo, con el mismo lente que se registró en el pasado una imagen.
El trabajo de William Roge en Western Dioramas es un trabajo heredero de una fotografía que tenía una tradición ya larga en los Estados Unidos, llamada New Topographics, que tuvo su origen en una exposición en 1975 en el Josh Eastman House, y que consiste en registrar los paisajes, pero también la incidencia humana en esos paisajes. Tres de los temas que se tocan en el libro son el paisaje, el límite y el territorio. Y hay muchas maneras de hablar de esos tres temas a partir de la obra de estos autores, como efectivamente aparece registrado en el libro. Patrick Nagatani, descendiente de japoneses, que estuvieron detenidos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración en los Estados Unidos, y que tiene una relación conflictiva con el tema, particularmente las energías nucleares, que existen zonas residuales de este tipo de energía en los desiertos, y bueno, era una persona muy crítica, muy con una consigna política muy marcada y que aparece registrada a partir del activismo en la fotografía suya. Y bien, pues, ¿de qué tierra estamos hablando? Estamos hablando del desierto, que es un ecosistema que abarca una tercera parte de este planeta. Y una manera de tomar ese elemento, pues, es este libro maravilloso que se llama Naufragios y Comentarios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue la primera persona occidental que hizo este recorrido de costa a costa en América, primer occidental que hizo este recorrido. Le tomó 8 años, fue muchas cosas, fue sirviente, fue hasta chamán, fue prisionero, escribano. Y bueno, pues cómo se configura la frontera en el norte de México es un tema muy interesante que habla efectivamente de la estrategia lineal, de cómo se fue configurando ese espacio y cómo ese espacio también estaba movido por la economía, por el tránsito de mercancías legales e ilegales entre estos dos espacios, ¿no?, que hoy en día conocemos como Estados Unidos y México. Y uno de esos, digamos, cordones claves, ¿no?, para describirlo es justamente el Camino Real de Tierra Adentro, que traza digamos, distancia que hay entre Ciudad de México y Santa Fe, en Nuevo México, con el flujo de mercurio y de metales para la explotación de las minas, y en sentido contrario de metales beneficiados como plata, oro y otro tipo de mercaderías. Este era el mapa de México antes de la guerra. Y bueno, brevemente, digo, ya para cerrar, es poco el tiempo, diré que el origen de la fotografía de guerra pues ocurrió justamente con la intervención de los Estados Unidos en México, y estas son las primeras fotografías de la historia que hablan de guerra, porque antes el modo de registrar la guerra era la pintura. Y bueno, lo voy a dejar así. Es mucho lo que tengo por decir. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación de Futuro Moncada Forero y continuamos con Osvaldo Ríos Muñoz. Es maestro en Humanidades y Procesos Educativos por la Unidad Académica de Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ejerció su formación como licenciado en Intervención Educativa, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, en programas federales para las y los jóvenes, niñas, niños y mujeres en los estados de Zacatecas, Nuevo León y Ciudad de México. Especialista en estudios de género en la educación por la Universidad Pedagógica Nacional y clínico especializado con perspectiva de género por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas. Actualmente vincula su experiencia como integrante asociado de la Casa de Descanso Amor por Chalchihuites AC, cuya función es salvaguardar la integridad de las personas con vulnerabilidad social, tercera edad y personas con discapacidad.
Es acompañante facilitador para los procesos jurídicos en favor de las mujeres víctimas de violencia con perfil en trabajo social desde el 2017 y docente en educación básica telesecundaria. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, maestro. Buenos días. Rápidamente haré un comentario sobre del por qué nace este tema de color potencial de la violencia entre géneros y su legítima aprobación institucional. Platicaba yo con una compañera con la que tuve la fortuna de volver a reencontrarme después de 10 años y después de todas las experiencias que comentamos, por alguna extraña razón surge un discurso en el cual cuando ella me hacía pregunta sobre cuál era mi tema de investigación ahora que me he dedicado al tema de eliminación, por supuesto prevención, atención y erradicación de las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, surge el tema del color de la piel. Por alguna extraña coincidencia, mientras se suscitaba el discurso, ambos coincidimos en ser de tonalidad, color tez o pigmentación color café. Ella, quien manifestaba de alguna manera haber vivido ciertos temas de discriminación por el color, nunca los había visibilizado. Cierto es que los tratos diferenciados pueden surgir por estereotipos y roles de género, pero más allá también se definen por una posición social, una, y dos, por una condición cultural que determina que el color también determina un rol, un estereotipo y un mandato. Por supuesto, un sesgo implícito. Este mismo puede ser consciente o inconsciente, dependiendo sobre todo del capital cultural que tengan las personas. Pero cuando el capital cultural impera en un profesionista que se dedica precisamente a esta eliminación de estereotipos diversos para eliminar discriminaciones y, por supuesto, violencias, pues es cuestionable, es polémico. Por ello es que hay ciertas instituciones que de alguna manera promueven inconsciente o conscientemente que el color puede ser potencialmente violento entre más morenos, oscuros, prietos, negros, como coloquialmente se les asume para denigrar de alguna manera el color y el género. Y en contraste, que los colores más claros sean representados en campañas incluso para eliminar para eliminar las violencias y las discriminaciones, fomenten la paz. De esto trata en esencia el tema. Podemos decir de alguna manera que mi compañera, de nombre Griselda, al momento de contarme una historia, me dice que su abuelita en el estado de Veracruz le dice a su hermana: tú por ser la más bonita, todavía no ponemos el calificativo de blanca o blanquita, tendrás el éxito que llegará a ti. No solamente tendrás un esposo o un marido rico que te pueda mantener, sino que ambos podrán salir adelante. Y tú, refiriéndose a mi amiga Griselda, le dice: como tú eres la negrita, a ti llegarán los hijos que deberás mantener. Este discurso surge después de que estábamos hablando precisamente en estos temas de discriminación y una persona que quería de alguna manera tener una convivencia con mi amiga Griselda, le dice: has de ser bien caliente y bien puta. Las morenas son bien calientes y bien putas, de esas que roban maridos. No le dije directamente nada, pero sí recordé un chiste del comediante Franco Escamilla haciendo alusión a las mujeres morenas como nalgonas y putísimas. De alguna manera,
estos sesgos implícitos sí imperan no solamente por el género, no solo por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, sino directamente también por los rasgos fenotípicos que se puedan tener, desde el color de la piel hasta las condiciones o aptitudes físicas. No es lo mismo una mujer en conciencia dentro de un estatus estandarizado que una persona con discapacidad potencialmente en pobreza extrema o etcétera. De la pigmentación de piel a los estereotipos. En el caso de Griselda, fue evaluada por su abuelita, es decir, fue evaluada por una posición de exigencia social y un patrón cultural establecido legítimamente aprobado. Si Griselda, en este caso, fuera evaluada tan solo por el género, esta es una diapositiva que estamos viendo de la Secretaría de las Mujeres que normalizan el éxito. Véase tanto los colores, los rasgos y, por supuesto, los gestos. Desde esta postura, la hermana de Griselda podía tener los rasgos directamente del éxito. Si en el caso de Griselda, por ser de color café, tan solo por ser mujer, tuviera las mismas oportunidades, tendría exactamente en esta diapositiva el espacio, en esta imagen, el espacio para determinar que su color tiene el éxito. No así, podemos ver que, por ejemplo, en la película Roma, las mujeres con otra condición de pigmentación, aquí no vamos a hablar de posiciones sociales, ese no es el debate, sino cómo se establecen en los medios, en la sociedad misma y, por supuesto, en otros espacios. Nótese cuando una mujer, de alguna manera, por rasgos diferentes a un estándar común de color determinado institucionalmente, tiene otras condiciones. Estos son prácticamente publicidades que he estado trabajando más de atención, en este caso con físicos, sobre todo de color de cabello, y nótese quién es victimario y quién es víctima. En esencia, existe un patrón directamente de sesgo implícito promovido por las instituciones. Esta es una diapositiva por la misma Secretaría de las Mujeres. Nosotros acabamos de ver una historia de éxito. Ahora veamos un caso de trata de personas. Donde la mujer no representa un filtro oscuro, está con cabello negro, por su quien promueve esta tendencia parte de las instituciones y campañas que promueven las violencias. Esto, de alguna manera, genera y provoca que no tengamos racismo, se nos está integrando una fobia. Se ha revolucionado para eliminar las controversias en las discriminaciones, en las publicidades, quitando el color de la piel. Pero de alguna u otra manera, de forma simbólica, a través de los filtros y el cabello, se promueve que cuando se hace una denuncia testimonial en ministerios y o fiscalías, la gente siempre describa a las personas como presuntas delincuentes o delincuentes directamente como morenas, ya sean morenas claras o morenas oscuras. Esto puede no en esencia no determinar una normalización, pero en el momento de hacer un evento, un juicio directo de parte de las sentencias de los ministerios y fiscalías, donde no puede existir una foto tangible del rostro de la persona, el color sí determina de alguna manera una tendencia para dar fe de presunción delincuente a una persona. Si tiene tatuajes, si es moreno, llámese hombre y llámese mujer. De mayor a menor porción, un hombre con tonalidad
más oscura que un estándar o una persona masculina con tatuaje o una persona ahora que pueda tener el cabello negro, incluso se le integre algunos artefactos al cuerpo, como en este caso la ropa, llámese desde una sudadera con capucha hasta incluso ahora las camisas sin mangas color blanco, sí de alguna forma toman una tendencia a la toma de decisión de sentencias jurídicas. Este tema como tal no lo recabé yo directamente de manera personal. Me ayuda un agente del Ministerio Público del área de secuestro de una ciudad de la República Mexicana, en el cual argumenta que el color tiene, por supuesto, una determinación. En el caso de Andoni Echave, un conductor de un programa que se llamaba El Rey Grupero, fue acusado de crear acoso sexual contra la periodista Andrea Noel. El mismo conductor hacía alusión que no era, la descripción que daba la periodista no era ni siquiera la que era la real, ¿no? La que se mostraba en el video, la que ustedes tienen en el lado derecho. Por palabras de Andoni Chávez, esta persona es morena. Podemos dar un contraste directamente entre el color de piel de Andoni con el color de piel del victimario. Automáticamente puede entenderse entre que si son morenos claros o no. Pero en la descripción de Andoni, el acosador directamente era moreno. Andoni Echave tenía un programa llamado El Rey Grupero, donde él directamente, incluso con sus propias palabras, dijo que él agredía a las personas, pero que tenía control sobre ellas. Si tenías control o no sobre esas personas que agredías, tú agredías y no fuiste sentenciado. Esta ponencia surge a través de este controversial video polémico que lanza la actriz Ana de la Reguera, en el cual el video, la aplicación donde ella está subiendo sus videos, le da un filtro y directamente ella hace alusión de fealdad con el color. Dice, qué prieta, ¿no? O sea, qué feo. La fealdad desde una perspectiva sí puede diluirse por tonalidades de alguna manera según el contexto y el patrón cultural. En el caso de la Asociación Civil Código Magenta, hace un video documental en el cual hace, por supuesto, una discusión acerca de los comentarios de la actriz con unas estadísticas de racismo en México, en el cual la asociación dice que estas estadísticas no tienen previstas las fobias, los miedos que tenemos por ser prietos, porque prietos hace alusión o sinónimo directamente de jodidos y de pobres. Pero creo que la asociación civil como tal, aunque su discurso pueda ser real o no, también se queda corto. Dentro de los tratos diferenciados, ponemos un ejemplo. Si va una mujer en una banqueta y un hombre en otra, dentro de un polígono que está catalogado por un municipio como área roja o área de alta delincuencia, ¿por cuál banqueta te vas? No voy a estar hablando, no voy a entrar en la controversia directa de elegir, solamente piénsenlo. Pero ¿qué pasaría si en este caso, en vez de una mujer, es un hombre en una banqueta de tonalidad oscura con tatuajes y un hombre rubio en la otra banqueta? Estas tendencias son directamente promovidas por las instituciones que ahorita yo les acabé de señalar. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, los van a ver claramente. La asociación queda en corta al decir de alguna manera que nos da miedo de alguna u otra forma ser prietos o morenos. No es tanto así, aunque pueda ser cierto. De hecho, está en el hecho de que automáticamente también se nos ha enseñado dentro de la producción social no solamente a reproducir esos miedos, sino a reforzarlos. Nótese en estas diapositivas quién promueve el estereotipo de las personas potencialmente delincuentes o victimarias, sus rasgos, su color de piel y por supuesto los filtros. Siendo así, nos podemos cuestionar de la siguiente manera y el debate no sería, no, es que en tonos de violencia, tan violento es un rubio o una rubia como violento es un moreno o una morena. Al final de cuentas son personas, sí,
Pero nosotros vimos ahorita en las diapositivas anteriores, dentro de los nuevos mensajes de gobierno, una tendencia directa a quién sufre las violencias o los beneficios, quiénes son víctimas y o victimarias y victimarios. El tema central, directo, de conclusión, es que la encrucijada de paz se sigue tiñendo de una bandera color blanca, cuando en esencia puede ser una bandera de cualquier color si de lo que estás hablando es de las diversidades. En este caso, no se trata directamente de integrar a otras perspectivas de personas violentas, sino dejar de usar personas, porque entonces sí caes en un sesgo implícito y como funcionario y funcionario público, sí tienes que ser sancionado. El primer avance es quien diseña este tipo de publicidades y por supuesto quien las paga. Notes en esta diapositiva, en la parte de abajo, quién lo avala. Y entonces, si la gente de por sí puede sufrir algún tipo de miedo, imagínese cuando es avalada institucionalmente, que por palabras de Bourdieu, lo haces legítimo. Entonces, es cuestión de reflexionar. Sería todo. Bien, agradecemos la participación de Osvaldo Ríos Muñoz y cedemos ahora el micrófono a Raúl Manríquez Moreno, maestro en Desarrollo Humano y candidato en Filosofía y Ciencias Humanas. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, campus Ciudad Cuauhtémoc, en IAPE Universidad. Su línea de investigación es la literatura como recurso para desarrollo humano. Es también escritor y promotor cultural. Actualmente se desempeña como director general de la Capital Cultural en Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Entre sus publicaciones se encuentran Alquimia de la Muerte en el año 2017, Inventarios de Sueños durante el mismo año, Días de Septiembre en el 2009, La Vida a Tientas en el 2003, Cuentos para una tarde de ocio en el 2003 y 2006, así como Romance de Otoño y finalmente en el campo de la investigación es coautor del libro Éranos, Investigaciones de Filosofía en el Norte de México. Ha publicado también reseñas, artículos y ensayos en revistas como Reflexiones Marginales de la UNAM, Solar del Instituto Chihuahuense de la Cultura, Castálida de la Secretaría de Cultura del Estado de México y Cuadernos Fronterizos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue también ganador del Premio Nacional de Novela Justo Sierra O'Reilly durante el año 2007 y previamente, en el 2000, fue ganador del Premio Chihuahua en el área de literatura. Hola, muy buenas tardes. Pues primero agradezco mucho a quienes hacen posible este coloquio, al equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH y por supuesto también a las personas del Festival de Arte Nuevo, del FAN, que hacen posible técnicamente que nos estemos encontrando en este ámbito virtual. Bueno, como ya dijo Isabel, mi línea de investigación tiene un pie puesto en la literatura y otro en la filosofía. Estudio las relaciones entre filosofía y literatura o una filosofía de la literatura. En este caso en particular, ¿de qué manera la literatura puede llevarnos a la reflexión ética, a la empatía y a la solidaridad? Y bueno, sin más, para hacer un uso más efectivo del tiempo, voy a dar lectura a un texto que preparé para el coloquio. En este trabajo se pretende mostrar de qué manera la lectura de los cuentos de Inés Arredondo pueden propiciar la empatía, la solidaridad y la reflexión ética en el lector. El texto se titula Una lectura filosófica de los cuentos de Inés Arredondo. La pregunta de partida es si los textos literarios pueden inducir al lector a la empatía y la comprensión del otro y a reflexionar sobre asuntos morales que la historia plantea. Aunque no hay aquí tiempo para hacer un recuento de sus indagaciones, seguimos las huellas de Riquet, Rorty, López de la Vieja, Nussbaum, Husserl y otros filósofos y filósofas que han reflexionado sobre esta particular relación entre filosofía y literatura y han encontrado en las obras narrativas elementos para el conocimiento ético. Más que analizar el texto como objeto o hacer una interpretación del mismo,
Nos interesa estudiar el efecto que tiene en el lector. Dicho de otro modo, abordamos la lectura como experiencia. Más allá de lo que ocurre en el texto, nos interesa lo que pasa con el lector, el impacto que la lectura tiene en él. Desde esta perspectiva, nos preguntamos, ¿qué ocurre con el lector cuando interactúa con el texto? ¿Qué emociones y pensamientos le provoca la lectura? ¿Modifica su forma de percibir o comprender la realidad? ¿Le deja recuerdos significativos? ¿Impulsa algún cambio en su vida? Para tratar de responderlas, recurro a mi experiencia personal como lector y a la de participantes voluntarios que leyeron cuentos de Arredondo y respondieron un cuestionario. Aunque se abordan también la experiencia intelectual y la emoción estética que la lectura provoca, considero como punto de partida la emoción participativa, a través de la cual el lector se hace partícipe de la historia, en tanto se involucra con los personajes, comparte sus emociones y sentimientos y los acompaña en los dilemas que enfrentan. A partir de este involucramiento emocional es que pueden darse la empatía y la solidaridad. Elegí para este estudio la obra de Inés Arredondo por la riqueza y cualidades de la misma, que ya iré señalando, y porque es una gran autora norteña, hasta cierto punto olvidada, y que aunque tuvo una vida complicada, hizo una obra literaria con el nivel, desde mi punto de vista, de los cuentos de Juan Rulfo y de Juan José Arreola, los grandes cuentistas mexicanos. Nació ella en Culiacán, Sinaloa, en 1928. El escenario de muchas de las historias de Arredondo es El Dorado, una hacienda azucarera cercana a Culiacán, en la que pasó la infancia con sus abuelos. Casi todos sus cuentos tienen ese aire rural de clima cálido, huertas, trabajo y personajes basados, dice ella misma, no en un modelo abstracto de personas, sino en personas concretas que conoció en la hacienda sinaloense. Podemos hablar así de un mundo distintivo de la obra de Arredondo, un mundo del que dice ella, cito, es la tierra del hombre, el suelo perfecto para el mito ya y solo espero que la palabra lo nombre. Fin de la cita. Como toda gran literatura, la narrativa de Arredondo es una exploración de la condición humana, un atisbo a los motivos profundos que guían nuestras acciones, creencias, deseos, temores. A través de sus textos podemos ahondar en nuestro interior y quizá clarificar algo de nosotros mismos. No hay en su obra ningún afán moralizante, pero con facilidad nos adentramos en los personajes, experimentamos sus sentimientos, emociones y dilemas y hacemos una valoración de sus acciones e intenciones. Elementos frecuentes en sus relatos son el poder, el deseo, un erotismo delicado y el sujuzgamiento a través de la sexualidad. Ocurren hechos dramáticos, algunos de ellos desconcertantes, pero en el relato se aborda sobre todo desde el interior de los personajes. Esa constante tensión entre los hechos externos y la vida interior es lo que genera los conflictos de la trama. Los personajes hacen elecciones, pero su margen de decisión es casi siempre estrecho, condicionado por las circunstancias, la tradición y la moral. Muchos de ellos se involucran en una búsqueda de aquello que puede darle sentido a su existencia, la redención o el cumplimiento de anhelos. No siempre lo consiguen y al lector le queda la impresión de que podrían haber hecho algo más por ellos mismos, pero no todos tienen carácter suficiente para revelarse. El lector se envuelve en la historia, surge en él un deseo por participar, alentar al personaje, darle un consejo, modificar en su favor el curso de la historia. Claramente se da una emoción participativa en esa interacción con el texto. Abordo aquí particularmente el cuento La Tsunamita, que es seguramente el más conocido de Inés Arredondo. Es un texto que subyuga no solo por sus cualidades literarias, sino porque impacta todas las dimensiones del ser humano. La trama puede resumirse de manera simple. Luisa, una hermosa joven, se ve forzada a casarse con Apolonio, su anciano tío político que está a punto de fallecer. Aunque el hecho la horroriza, cede a la presión de las personas que la rodean, familiares y el cura del pueblo.
Lo que parece un acto de caridad para brindar al viejo una muerte tranquila o un mero trámite para recibir una cuantiosa herencia, se vuelve un infierno para ella, pues contra todo pronóstico Apolonio se recobra y vive todavía algunos años en los que mantiene sojuzgada a la muchacha que debe atender los requerimientos y caprichos del anciano, incluyendo, por supuesto, los sexuales. Parecería una historia común en las sociedades machistas en las que no es extraño que un hombre viejo y poderoso tome una esposa joven. Pero desde la perspectiva de la protagonista, que narra en primera persona, el relato cobra una gran intensidad. Sin conmiseración ni lamentaciones, la voz narrativa recupera recuerdos que se vuelven dramáticos, mostrando los hechos de manera descarnada. La vida interior toma una dimensión extraordinaria, develando una dolorosa transformación personal de Luisa a la que no podemos ser indiferentes. Luisa atraviesa una lucha interna en la que se entretejen sus creencias sobre el pecado y la pureza, el sentimiento de culpa por entregarse a Apolonio, su aversión a la vejez y el sentido del deber que le exige cumplir como esposa. Cuando finalmente, luego de unos años, Apolonio muere, Luisa siente que de algún modo ha vencido a la bestia que habitaba en él, pero a un costo demasiado alto. Poco queda ya de la muchacha que al inicio de la historia se ufanaba de su pureza y se sentía a salvo del pecado. Hay en la voz del último párrafo una rabia contenida, un rencor consigo misma. Narra en tiempo pasado, pero el tiempo no parece haber suavizado sus recuerdos. La repulsión y el horror parecen tan intensos como pudieron serlo en el momento de los hechos, y acaso más por haberlos rumiado todos esos años. Ante todo, hay en ella un sentimiento de culpa. ¿Qué hace que esta historia sea extraordinaria? ¿Por qué el lector experimenta esa fuerte conexión empática con Luisa? Por una parte, la perspectiva aguda y sensible desde la que se cuenta. Narrar en primera persona permite que los recuerdos sean recuperados con viveza e intensidad y que el lector acceda al mundo interior de la protagonista, poblado por creencias, temores y convicciones que al final resultan contradictorios y desequilibrantes. Hay también una delicada percepción de detalles, gestos de otros personajes o pormenores del ambiente que se vuelven significativos a la luz de la historia y que pueden ser asumidos como símbolos o presagios o que agregan un aire de misterio. Pero quizá el mayor acierto literario es la construcción de una voz narrativa convincente que cuenta la historia con precisión y crudeza, sin concesiones para sí misma, pero que deja lugar a la metáfora y a ciertos momentos de contemplación. La naturaleza de la historia nos lleva a hacer cuestionamientos y a emitir algunos juicios. En principio, es la propia Luisa quien cuenta su historia, y es legítimo preguntarnos si nos dice la verdad, si no hay en su versión un sesgo convenenciero. Podríamos no creerle o no hacerle del todo, y preguntarnos, por ejemplo, si en realidad no había en ella un interés por la herencia que pensó adquiriría fácilmente. Sin embargo, le creemos, quizá porque se trata de una voz convincente que en ningún momento busca la simpatía ni la conmiseración del lector. Tampoco parece buscar una expiación. Contar su historia es para ella más bien una forma de mantener viva esa culpa que la habita y la atormenta. Es cierto que se vuelve en contra de Apolonio y el demonio del deseo que lo habita, pero no asume el papel de víctima, aunque el lector pueda verla como tal. Y es esa forma de confrontarse a sí misma lo que nos hace creerle sin reserva. Si revisamos el dilema que Luisa tuvo que enfrentar, ese conflicto interno entre la culpa y el deber, encontramos que por un lado, entregarse a Apolonio implicaba renunciar a la pureza tan preciada para ella. Por el otro, no entregarse era faltar a su deber de esposa. No tenía manera de salir bien librada. En cualquier caso, iba a sentirse culpable. A partir de cierto momento, Luisa y Apolonio son personajes antagónicos. Como lectores tomamos partido por Luisa y desarrollamos una animadversión hacia Apolonio. Somos insensibles a su muerte, que se ve como una solución tardía. Ya había tenido su tiempo, pensamos, y tuvo además ese gozo inmerecido al final de sus días. Muere en paz, como debió hacerlo desde el principio. Pero
¿Podemos reprocharle a Polonio su afán por la vida? ¿Cuestionarle que no haya cumplido con la expectativa de morirse pronto? ¿Es reprobable por tardío aquel desconcertante impulso sexual en la vejez? ¿No es acaso una respuesta de la vida misma? El problema no son sus aspiraciones personales ni su afán de perdurar, sino que posee a Luisa solo gracias a su posición de poder y al entramado moral que opera en su favor, impidiendo a Luisa realizarse como persona. Aunque revela un sistema moral, en el cuento no se hacen juicios sobre este ni se promueven preceptos de conducta. Se abordan, eso sí, cuestiones humanas que inciden en el entendimiento de la realidad y en la relación entre las personas y que impactan al lector. Ya hemos señalado la pureza, el deber, la culpa y el pecado, pero vemos también cómo la historia refleja la percepción de la otredad. En una relación tan dispareja y en varios modos violenta como la que se da en la historia, es inevitable tomar una postura respecto al trato que Apolonio y los otros personajes dan a Luisa. Pero también es inquietante la manera en la que Luisa, desde su turgente juventud, percibe la vejez de Apolonio como una mancha que puede contaminarla. Quizás es natural que percibiéndola como víctima, el lector tome partido por Luisa, de tal manera que querría cambiar el curso de la historia en favor de ella. Finalmente, sensibilizados por la lectura del cuento, sería una consecuencia preguntarnos si también en la realidad estamos dispuestos a alzar la voz en defensa de las Luisas que puede haber en nuestro entorno, o si nuestra empatía se reduce a los personajes literarios. Por otra parte, tendríamos que revisar nuestra conducta hacia personas que por su edad o condición tienen alguna desventaja frente a nosotros y cuyos derechos y aspiraciones podríamos, quizá inadvertidamente, atropellar con tal de conseguir un objetivo. Bueno, hasta aquí mi participación. Les agradezco su atención. Agradecemos la participación de Raúl Manríquez Moreno y a continuación pues se abre un brevísimo espacio por si hay alguna duda, algún comentario por parte del público o de los ponentes. Bueno, si no hay más por agregar, agradecemos a nuestros participantes y a ustedes, estimado público. Aprovecho para ofrecer una fe de errata, puesto que estamos en el primer coloquio internacional Palincestos, Perspectivas Críticas del Norte de México. Los invitamos a que continúen asistiendo a los demás eventos y disfruten de ellos. A continuación, se presentará el séptimo bloque por esta misma plataforma. Gracias. 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 Gracias.